Carolina, y se nos ha ido Sí. conectando algunas personas adicionales. No sé si estás de acuerdo que demos 2 minutos más e iniciamos. Perfecto. Listo, ya son las 8:35. Listo. Podemos iniciar. Entonces, bueno, buenos días a todos. Feliz viernes. Esperamos se encuentren muy bien esta mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Empiezo por saludar a nuestras dos líderes de nuestro comité laboral, a Gledys Vital, socia de Nicolás Pareja y Asociados, y por supuesto a Carolina Camacho, socia de la firma Garrigues, quien será la persona que estará dirigiendo la presentación del día de hoy. Para los que no conocen a Carolina, que ya es bastante famosa en nuestros comités, que estoy segura de que muchos han tenido ya la oportunidad de escucharla, Carolina es abogada de la Universidad Javeriana, donde también tiene una especialización en Derecho Laboral y de Seguridad Social. Tiene además una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Su práctica profesional se concentra en Derecho Laboral, Migratorio y Seguridad Social. Por supuesto, tiene toda la experiencia del mundo en estos temas que estaremos tratando el día de hoy. Entonces, sin más, bienvenida Carolina y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Sofía. Buenos días a todos los que estamos conectados hoy en este comité laboral. Quiero agradecer a AmCham Colombia, Cartagena, y a Sofía, y muy especialmente a la doctora Gledys Carolina Vital, que colidera conmigo este comité, por este espacio, y que les traemos para la mañana de hoy, 1 de julio. ¿Qué cambió frente al tema laboral, considerando que ya no tenemos la emergencia sanitaria? Hasta el día de ayer estuvo vigente la emergencia sanitaria en este país, no hubo prórroga, y esto nos trae una serie de implicaciones desde lo laboral, ya que los últimos 2 años el presidente expidió una serie de decretos, el Ministerio del Trabajo con él, para efectos de regular algunos aspectos para administrar la crisis derivada de la pandemia del COVID no nos, que nos azotó y nos sigue azotando, pero ahora ya tenemos mecanismos de control. También vamos a recordar, porque ahora que terminó la emergencia sanitaria, muchas empresas en algunas áreas o incluso empresas de servicios en todas sus áreas están estudiando cambiar su modelo de trabajo por trabajo no presencial
y es importante tener en cuenta que se han expedido una serie de reglamentaciones frente a las leyes que ya existían en el 2021 para generar un marco regulatorio más robusto alrededor de estas modalidades que más adelante vamos a conversar. También tenemos unas primicias de 3 normas recientemente expedidas que no hemos tenido la posibilidad de conversar en comités de este tipo, y es la ley 2209, que extendió el plazo para todos los reclamos de acoso laboral, vamos a verlo ahora, la ley 2213, que tiene que ver con el procedimiento judicial digital, y la ley 2208, que incluyó incentivos económicos para la contratación de personas pospenadas, es decir, que hayan tenido una pena privativa de la libertad o que estén en un procedimiento en que tengan una detención, pero extramural, que les permita trabajar. Entonces, ahora nuestro gobierno generó y nuestro Congreso una norma que genera incentivos por contratación de esa población. Entonces, lo más importante hoy y que nos atañe porque está recién es el impacto por la no prórroga de la emergencia sanitaria. Y aquí resumimos cuáles son, digamos, los aspectos que creemos que desde lo laboral tienen mayor trascendencia para que los revisemos en conjunto. Está todo el tema de la modalidad de trabajo en casa que surgió a raíz de las cuarentenas, inesperadas en un comienzo. Luego está el tema de las vacaciones. Vimos que ese fue un mecanismo utilizado sobre todo al comienzo de la pandemia para administrar a esa población que no podía prestar sus servicios de manera remota por el tipo de actividad, digamos, que ejecutaban, o porque estaban cerrados por las cuarentenas de los distintos ciudades la posibilidad de laborar presencialmente. Está el alivio que trajo la posibilidad de retirar de las cesantías para atender disminución en los ingresos. Está la flexibilización alrededor de jornadas de trabajo que vamos a retomar. En su momento lo miramos en este comité, cuáles eran las flexibilizaciones que las normas y los distintos decretos y circulares del Ministerio del Trabajo traían. Vamos a hablar del tema de trabajo en alturas porque ahí hubo una concesión, porque obviamente en medio del encierro no podía darse estos entrenamientos. También hubo un alivio relativo al pago extemporáneo de las cotizaciones al sistema de seguridad social frente al tema de intereses, lo vamos a ver más profundamente, y vamos a recordar unos temas de los términos, porque hubieron puntos que estuvieron suspendidos, pero que se retomaron hace ya semanas, para no decir meses, y que es importante tener presente que no hay excusa alguna frente al cumplimiento laboral, ya que no tenemos emergencia sanitaria vigente a partir del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el tema de trabajo en casa. No existía una figura reglamentada de trabajo en casa. Los que recuerdan, esto vino de un lenguaje de la ley de teletrabajo que nos daba a entender que había una modalidad de trabajo en casa que no era teletrabajo cuando no se enmarcaba en ninguna de las 3 categorías, bien fuera suplementario, autónomo o móvil, que son las 3 categorías que traía el teletrabajo, que era como la norma de trabajo no presencial única que teníamos, aparte del código sustantivo y unas normas desuetas de tema de trabajo a domicilio. Entonces, le echan mano a esa categoría residual y se vuelve una propuesta del Ministerio del Trabajo para proteger el empleo. Durante el año 2020 no hubo regulación. En el año 2021 surge la ley 2088, que
define la figura de trabajo en casa y establece unos requisitos y unas garantías de cara al teletrabajador, perdón, al trabajador en casa. Y posteriormente se dio la necesidad de entrar a reglamentar mucho más profundamente esta modalidad con el decreto 649 de 2022, que ya le puso términos al tema, que ya lo ató a situaciones ocasionales, excepcionales y especiales y no es una modalidad exclusiva de pandemia. El trabajo en casa llegó para quedarse, pero en circunstancias ocasionales, excepcionales y especiales. No es que yo pueda tener un trabajador no presencial en trabajo en casa de manera permanente. Es importante que tengamos en cuenta que todas las personas que teníamos en la modalidad de trabajo en casa, anclados en la situación de la pandemia y de la emergencia sanitaria, con la terminación de la emergencia sanitaria formalmente el día de ayer, ya no tenemos pisos ni bases para en el corto o mediano plazo seguir sosteniendo que están bajo la modalidad de trabajo en casa estas personas. Y este es un primer punto y es entrar a definir cómo, si van a volver a la presencialidad o si van a seguir trabajando remotamente o desde casa, en qué modalidad vamos a enmarcar ese trabajo. Y dependiendo de la frecuencia, la cantidad de tiempo, días y la autonomía, vamos a poder definir qué clase de modalidad es la que más se ajusta a las necesidades de la compañía. Entonces, el trabajo en casa sigue como una modalidad existente en nuestra reglamentación. Lo que desaparece con la eliminación de la emergencia sanitaria es la posibilidad de utilizar la emergencia sanitaria como excusa para mantener a las personas en trabajo en casa. Definitivamente tenemos que migrar a una modalidad permanente porque no puede ser la emergencia sanitaria que ya desapareció la base. Las empresas, muchas me preguntaban la semana pasada y hace un mes, ¿qué pasa si no prorrogan? El 1 de julio tienen que estar presenciales todos. Y yo les decía, pues no es que el 1 de julio tengan que estar presenciales todos. Tiene que haber una transición rápida frente a lo que podemos, digamos, o lo que queremos, o cómo queremos más bien que la gente trabaje. Porque lo que yo no puedo es tener una persona julio, agosto, septiembre, trabajando desde casa y decir, con base en el tema de que hubo una emergencia sanitaria en el país que ya finalizó. Eso no va a tener presentación. Siguiente. El siguiente punto tiene que ver con las vacaciones. Les recuerdo que antes de pandemia, la norma que regía para efectos de notificar a los trabajadores las vacaciones, y aquí vuelvo al mito, porque en Colombia, por alguna razón, existe el mito de que las vacaciones las señala o las solicita el trabajador. Y sí, el trabajador puede solicitar sus vacaciones, pero quien asigna las vacaciones, incluso a descontento y sin solicitud del trabajador, puede ser el empleador. Y por eso existe una reglamentación frente al aviso de vacaciones. Y el empleador es quien notifica al trabajador la autorización para tomar vacaciones y existía un plazo legal de 15 días de anticipación a la fecha del disfrute para ordenarle al trabajador salir de vacaciones. Obviamente, cuando se da de un día para otro este tema del COVID, las empresas tenían un problema
y era cómo saco a la gente de vacaciones si me toca ya, mañana, la cuarentena, y no tuve 15 días para avisar y ordenar las vacaciones. Pues el Ministerio del Trabajo sacó la reglamentación y la posibilidad de que el aviso de vacaciones se notificara con un día de anticipación a la fecha de disfrute. Es decir, redujo en 14 días el término, que es un término en días hábiles, vale la pena señalar. ¿Qué pasa? Yo estaba sujeto a la emergencia. Desaparece la emergencia, desaparece la posibilidad de que yo le avise a un trabajador con un día de antelación que sale a disfrutar vacaciones. Siguiente punto. Retiro de cesantías por disminución de ingresos. Para nadie es un secreto que durante la pandemia muchos trabajadores y empresas vieron impactados sus ingresos. Y en el caso de los trabajadores, se estableció la posibilidad de que aquellos que tenían un ahorro en sus cuentas de cesantía, que no habían sacado todos los años como existen algunas empresas, la cultura de sacarlo para remodelación de casa todos los diciembres. Existen trabajadores y empresas que eran muy juiciosos con el tema del retiro de cesantías y protegían ese recurso para escenarios de cesantías o de situaciones difíciles. Se estableció la posibilidad legal de que un trabajador solicitara un retiro de su saldo de cesantías en su cuenta de cesantías frente a la administradora de cesantías para atender la disminución en sus ingresos producto de la coyuntura de la pandemia. Entonces, esta posibilidad que inicialmente la del retiro de cesantías estaba estrictamente regulada y restringido a unos eventos autorizados desde la ley 50 del 90 cuando se introdujo la modalidad de las cesantías en el nuevo sistema de liquidación anual y definitivo. Las causales se ampliaron a esta y esta nueva causal desaparece. Quiere decir que hoy en día un trabajador no puede, que tenga una disminución en sus ingresos mensuales, decir, solicito retiro de mi cuenta de cesantías, deme la carta, señor empleador, para ir a retirar esos recursos para cubrir esa diferencia en mi ingreso mensual. Esta posibilidad también desapareció el día de ayer. O sea, esta causal ya quedó invalidada. Era una causal transitoria que se dio para atender la disminución de ingresos durante la pandemia y la emergencia sanitaria. Siguiente. Organización especial de turnos y jornadas. Cuando empezamos el tema de reactivación, una de las medidas tenía que ver con los pico y placas de cédulas, con el tema de evitar el tumulto en el transporte público, con una serie de puntos que hacían que la movilidad y la exposición, la movilidad fuera compleja y la exposición queríamos reducirla. Entonces se flexibilizaron algunas jornadas que traía el código sustantivo y más expresamente no son jornadas desde la época del código sustantivo, estas son jornadas introducidas en el año 2002 con la ley 789 de 2002. Y ahí se estableció la posibilidad de la jornada 6x6, que le llaman turno de trabajo sucesivo 6x6, para trabajar 36 horas de la semana en cualquier horario. Se estableció la posibilidad de que esa jornada se convirtiera en turnos de 8 horas diarias para 36 horas a la semana. ¿Qué se buscaba? Que las personas no fueran 6 días a la semana, sino 4 días a la semana, 4 días y medio a trabajar para que hubiera menos exposición, porque los traslados en el ambiente, entre más rotación de personal hay, pues obviamente más riesgo de contaminación, infección y contagio existe. Entonces, esa flexibilización
en la cual las empresas que tenían jornadas 6x6 cambiaron a jornadas de 8 horas para completar 36 horas a la semana, desaparecieron con la terminación de la emergencia sanitaria y tienen que volver a sus 6x6. O si quieren cambiar la jornada, pueden cambiarla, pero si se van a la jornada por turnos de trabajo sucesivo, con las ventajas que esa jornada traía, que era que cualquier día de la semana no se pagaba ni recargo nocturno ni recargo por trabajo dominical, siempre que estuvieras en 6x6. Ahora, si vuelvo a mi 6x6, sigo en las mismas condiciones. Si quiero cambiar a otra, tengo que hacer mi modificación de reglamento interno o los acuerdos con los trabajadores para esa modificación. La siguiente jornada que se vio impactada fue la jornada flexible. La jornada flexible que traía la posibilidad de trabajar turnos de mínimo 4 hasta 9 horas diarias con un día de descanso a la semana. Se dio la posibilidad de que se generaran turnos de 12 horas diarias para trabajar 4 días y se completaran las 48 horas. Esa flexibilización que fue bastante adoptada en Cartagena, porque yo vi muchas empresas en la zona industrial modificando y ampliando sus turnos. Es más, el gran reto que tenemos es que los trabajadores no quieren volver a los turnos de 8 horas. Les encantaron los turnos de 12 horas porque tienen 3 días de descanso a la semana en lugar de 2 o 1. Entonces, el reto que tenemos es que los trabajadores muchas veces piensan que esto es una disposición unilateral del empleador y no saben que fue una excepción que dio la ley durante la emergencia sanitaria y que si desapareció la emergencia sanitaria, no puede la empresa mantener esa jornada flexible en turnos de 12 horas. Se retoman todas las normas del artículo 161 del límite de jornadas de 8 horas diarias con 2 horas extras, máximo 10 horas a la semana, al día para completar 60 horas a la semana como máximo, sumando horas extras y las 48 horas de la semana de la jornada ordinaria. Es importante tener en cuenta que este tema tiene un impacto con la ley 2101. Esta norma, aprobada ya hace varios meses, que establece que en Colombia tenemos que reducir la jornada semanal de 48 horas a 47 horas a mediados del 2023. En el 2024 vuelve otra reducción de otra hora a 46 y luego a 44 y a 42 para en el 2026 tener una jornada máxima legal en Colombia de 42 horas. Hay que tener en cuenta esto porque muchas empresas lo que están planeando es hacer esta migración de cambio de jornadas, incluyendo ya el tema de ley 2101, porque no quieren parametrizar nómina en el 2023, en el 2024, en el 2025 y en el 2026. Prefieren hacer todo el cambio en un solo bloque. Entonces, vale la pena que revisen ustedes en sus organizaciones qué les conviene más, porque el desgaste administrativo de la parametrización de nómina y los errores que se generan pueden ser bastante importantes. Siguiente punto. Trabajo en alturas. Durante la emergencia sanitaria se estableció la posibilidad o se dio una prórroga automática de las certificaciones de entrenamiento de trabajo en alturas hasta por un mes después de finalizada la emergencia sanitaria. Entonces, ahora que ya desapareció la emergencia sanitaria, en un mes, o sea, en el mes de agosto, ya se acabó esas prórrogas y tenemos que obviamente volver al tema de la certificación, asegurarnos que tengamos a todos los que trabajan en altura con su certificación vigente. Ahí hubieron unas reglamentaciones frente al tipo de certificaciones y cómo se hacen, y se flexibilizaron algunos puntos que vale la pena lo tengan en cuenta. Eso es una reglamentación mucho más técnica desde HCE, pero tienen el plazo de este mes, ¿no?
el mes de julio, que no los coja agosto sin ese tema al día. Se toman, el siguiente punto tiene que ver con las cotizaciones al sistema de seguridad social. Durante la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el contexto económico, la grave interrupción de la actividad económica en algunos sectores e industrias que impactó a los empleadores gravemente y que muchos de ellos quedaron en mora en el pago de seguridad social porque simplemente no tenían los recursos y se estableció que no se causarían intereses moratorios por pagos extemporáneos de las cotizaciones al sistema de seguridad social hasta el mes calendario siguiente a la terminación de la emergencia sanitaria. Si hay empresas que no están al día en la seguridad social, este es el momento de ponerse al día para ganarse ese descuento y no tener que pagar intereses moratorios. Posteriormente, es decir, un mes después de finalizada la emergencia, en agosto, vamos a tener activado el cobro de los intereses moratorios. A partir de cada día, ese es un interés diario, ¿no? Sube cada día. Siguiente. Términos administrativos y judiciales. ¿Qué pasa? Al comienzo arranca la emergencia sanitaria y con base en la emergencia sanitaria muchas entidades públicas o mixtas comienzan a suspender términos de las actuaciones administrativas, de los procesos sancionatorios, de las respuestas de actuaciones que ya estaban en curso. Una de ellas fue la UGPP, pero desde el año pasado ya la UGPP retornó con normalidad sus actividades. Entonces no podemos confiarnos si no atendimos en su momento requerimientos que llegaron desde el 2021, pues no hay términos suspendidos y podemos tener una mora en esa respuesta y por lo tanto estar sujetos a sanciones. El SENA también retomó todos sus términos desde julio de 2021 para que lo tengan presente. Y existió una norma incluso que amplió los términos para el tema de los derechos de petición. Hoy en día los términos de los derechos de petición operan con normalidad desde mayo de este año. Con la ley 2207 del 17 de mayo, volvimos y se estableció a que las peticiones de documentos tienen un término de 10 días hábiles, las peticiones generales un término de 15 días hábiles y las consultas un término de 30 días hábiles. Los términos judiciales que estaban establecidos, el plazo para contestación de demanda, para interposición de recursos, operan con normalidad, aunque salió una norma de ley de justicia digital que vamos a ver más adelante, que toca un poco estos procedimientos para modernizarlos y no tener el problema de que la presencialidad muchas veces llevaba a suspensión de procedimientos. Ahora, esta ley de justicia digital mantiene la posibilidad de comunicación con los juzgados a través de correo electrónico, notificaciones a través de correo electrónico, bueno, en fin. Este tema de la justicia digital llegó para quedarse y ya se formalizó con esta nueva ley. Vamos ahora, en los 30 minutos que nos queda, a profundizar un poquito en las modalidades de trabajo no presencial, porque Colombia es de los países que ha sido bastante creativo, porque aquí tenemos un abanico de posibilidades relativamente amplio para enmarcar el trabajo no presencial. Tenemos la ley de teletrabajo, que fuimos pioneros en el 2012, ya tiene 10 años, que reguló las 3 modalidades, el suplementario para los que trabajan 2 o 3 días desde casa, el autónomo para el que trabaja desde un lugar distinto a la sede de trabajo de manera permanente y el móvil, que es el que no tiene una sede fija. Esas 3 modalidades siguen vigentes, incluso
se descolgó hace poco el decreto 884 de 2012. Perdón, existe una reglamentación con el decreto 884 de 2012 y se descolgó hace poco un nuevo decreto que busca flexibilizar y reglamentar un poco más la modalidad del teletrabajo. Entonces, hoy en día tenemos la ley 1221 de 2012, el decreto 884 y además hay un proyecto de decreto que el Ministerio del Trabajo del gobierno actual se comprometió a expedir antes del 7 de agosto. Entonces, es bastante probable que tengamos una reglamentación adicional del teletrabajo. ¿Y por qué les resalto esto? Porque con muchas empresas están viendo si migran a su parte administrativa o incluso los que se dedican a consultoría y servicios están pensando en migrar un volumen importante de su población o toda la población a una modalidad suplementaria que es la que más de moda se está dando. Quiero que tengan en cuenta que deberían darle una mirada a este proyecto de decreto para hacer las cuentas bien, porque ese proyecto de decreto trae temas como, por ejemplo, el monto del auxilio del teletrabajo, en fin, que no puede ser menor a el salario, el auxilio de transporte para los que devengan hasta 2 salarios mínimos. Te devuelves, porfa, Dani, porque eh, el trabajo en casa, que es la modalidad que les dije, estaba como residual y surge y se empodera durante la pandemia con la ley 2088 de 2021, reglamentada este año con el decreto 649 de 2022. Y tenemos el trabajo remoto, que está en la ley 21 de 2021, que fue reglamentada con el decreto 555 de 2022. Quiere decir que en lo que va corrido de este año, tenemos dos reglamentaciones de trabajo no presencial, el decreto 649 y el decreto 555, uno para trabajo remoto y otro para trabajo en casa, y tenemos un decreto adicional que está creándose para el teletrabajo. Entonces, este gobierno está dejando bien o bastante reglamentado todas las modalidades de trabajo no presencial. Siguiente. Entonces, profundizando en teletrabajo. Ya ustedes todos saben que el teletrabajo es una modalidad de prestación de servicio en que la organización se da con soporte en las tecnologías de la información y de la comunicación para darse el contacto y comunicación entre la empresa y el trabajador sin que se requiera una presencia física del trabajador en un sitio específico. Con las tres modalidades que hemos visto, autónomo, y les repito, autónomo es el que trabaja 100% desde su casa o desde un lugar distinto a una sede del empleador o de un cliente del empleador. El suplementario, 2 o 3 días a la semana, y el móvil no tiene una sede definida porque su trabajo implica una movilización constante. Siguiente. El proyecto de reglamentación de teletrabajo que está cursando hoy en día en el ministerio y que está pendiente de firma del ministro y del presidente, establece la reversibilidad de una manera clara. ¿Qué quiere decir? Que tanto el trabajador como el empleador podrán solicitar que el trabajador vuelva a trabajo presencial una vez estaba en teletrabajo. Es decir, yo te contrato presencial, migras a la modalidad de teletrabajo, yo empleador puedo solicitarte trabajador volver a la presencialidad. Igualmente el trabajador puede solicitar volver a la presencialidad. Y ustedes dirán, eso es extraño. No, no es tan extraño. Muchas personas el teletrabajo no les interesa porque tienen delimitados sus espacios con su familia o no tienen en sus hogares la tecnología o les genera un contratiempo y se sienten más cómodos trabajando desde la sede del empleador.
a pesar de que eso les implique traslados y costos adicionales. Uno de los puntos principales por los cuales se quiere hacer esta reglamentación del teletrabajo y que los empresarios están, por qué no decirlos, muy interesados en que se dé, es la flexibilización del tiempo, porque a pesar de que se introdujo la norma del teletrabajo hace más de 10 años, fue pensada para mantener las jornadas estáticas. Y cuando uno trabaja desde una sede distinta a la base del empleador, es muy común que las jornadas se desdibujen, porque uno tiene, sobre todo cuando trabaja desde casa, responsabilidades familiares. Y uno de los mensajes que escuché yo mucho durante la pandemia es que debería atarse es al cumplimiento de los objetivos. O sea, tú eres un analista, no sé, denomina lo que tienes que hacer es cumplir con tus tareas en el plazo de horas que se te está pagando, que es 8 horas diarias, pero no es tan cierto que tenga que ser exactamente entre las 8 de la mañana, las 12 del día y las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. O sea, hay labores que permiten una flexibilización en ese aspecto del horario. Y lo que se busca con esta reglamentación es que se dé esa flexibilización. Una de las cargas que nos quiere imponer al sector empresarial esta reglamentación es generar una política de teletrabajo como se hizo con la política de desconexión laboral que ya todos deberíamos tener, porque sabemos que en diciembre del año pasado se pidió la ley de desconexión y teníamos que adoptar una política de desconexión. Ahora, esta nueva reglamentación traería que las empresas tienen que adoptar una política de teletrabajo y establecer a qué cargos aplicaría el teletrabajo, las obligaciones y prohibiciones especiales del teletrabajador, la descripción del proceso disciplinario del teletrabajador, porque obviamente si es un teletrabajador autónomo, pues normalmente el proceso disciplinario no se da presencialmente, porque se da virtualmente. Los métodos de evaluación y seguimiento, los canales de contacto, la promoción del sistema de gestión es diferente, porque no es lo mismo los riesgos a los que está expuesto un trabajador en su hogar que en la sede del empleador. Entonces, todos esos puntos se tendrían que plasmar en una política de teletrabajo. Siguiente. Otro de los temas que trae esta reglamentación del teletrabajo es el tema, ya se los mencioné, del monto del auxilio del teletrabajador. La posibilidad de que el teletrabajador durante el tiempo que está teletrabajando desde su casa utilice sus herramientas tecnológicas propias y reciba una compensación por ello, como se da en otras modalidades de prestación de servicios como el trabajo virtual. La posibilidad, y aquí la norma que viene, para mí, si sale como está, va a generar bastantes problemas de interpretación porque hablan de una alternancia y trabajo híbrido a través del teletrabajo suplementario. Y dicen, tú puedes teletrabajar unos días y no otros días. Y para mí eso genera una confusión porque si tú estás trabajando 2 o 3 días desde tu casa, según la norma actual, ya estás en teletrabajo suplementario. Entonces no es que estás alternando presencial con teletrabajo, no, sino que la modalidad de teletrabajo suplementario implica de suyo una alternancia. Entonces, a mí me parece que hay un tema de concepto y de confusión frente a la modalidad del suplementario. Pero bueno, no, una de las cosas que quieren retirar es la obligación de incluir un capítulo de teletrabajo dentro del reglamento interno que lo trajo en su momento la ley de teletrabajo. Eso lo quieren quitar en el decreto porque lo que va a existir es una política de teletrabajo. Eso quiere decir que los que ya actualizamos el reglamento para tener el capítulo de teletrabajo, ya cumplimos con eso. En todo caso, tendríamos que tener la política de teletrabajo. Pero los que no cumplieron en su momento o no tenían teletrabajadores y no tenían la necesidad de tener el capítulo,
y hoy en día lo van a querer hacer y quieren contratar teletrabajadores o migrar los existentes al teletrabajo, van a tener la posibilidad de reglamentar esto es en una política, no tienen ya la obligación de consultar y hacer todo el procedimiento del reglamento interno de trabajo. Siguiente, trabajo en casa. El trabajo en casa nos trajo, es una posibilidad para ejercer transitoriamente funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente se realizan, sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral o legal y reglamentaria respectiva. No puede implicar una desmejora de condiciones laborales. Es para atender circunstancias excepcionales o especiales que impidan al trabajador prestar sus servicios en el lugar de trabajo del empleador, privilegiando el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. En el trabajo en casa no hay distintas modalidades como si lo hay en el teletrabajo. Ahí es trabajo en casa. Se debe dar una solicitud del trabajador escrita, motivada y adjuntando las pruebas que la justifiquen. El empleador deberá, en un término no mayor a 5 días, dar respuesta al trabajador de si la aprueba o no. Obviamente, el empleador tendrá en cuenta que esa actividad sí se pueda dar en una modalidad de trabajo en casa. Por ejemplo, un operario de máquina, pues no puede, difícilmente va a poder solicitar trabajo en casa porque no tiene la máquina en casa. Contar, obviamente, con las herramientas necesarias para poder darse y no afectar la productividad. Siguiente. El término que trajo la reglamentación del trabajo en casa es 3 meses, prorrogables una única vez por 3 meses más. Ahora, trae un lenguaje ahí que dice si persisten las circunstancias ocasionales y excepcionales y especiales, se extenderá hasta que desaparezcan las causas. ¿Por qué lo dejaron así? Porque ya la pandemia llevaba más de 6 meses cuando se expidió esta reglamentación y muchos trabajadores hemos permanecido en modalidades de trabajo en casa, incluso periodos superiores a los 6 meses iniciales. Llevamos años haciendo trabajo en casa. Entonces, hay circunstancias excepcionales que le podría a uno aumentar ese término, pero no puede ser permanente. Tiene que estar atado a la situación excepcional y especial. Siguiente. Por lo tanto, se reglamentó todo este proceso de solicitud, de respuesta del empleador frente a la solicitud del trabajador de querer trabajar en casa. Tiene que constar por escrito, se tienen que decir cuáles van a ser las funciones, cómo se va a comunicar, los canales de denuncia para temas de violación de la política de desconexión o de temas de acoso laboral. Tiene que haber, obviamente, todo el tema de ARL es importante. Tiene que reportarse a la ARL. Si yo tengo trabajadores laborando en casa, trabajo en casa, se reporta al igual que el teletrabajo. Tiene que haber un acuerdo frente al uso de las herramientas de trabajo de propiedad del trabajador, si es que son de propiedad del trabajador y no las suministró el empleador. Tiene que haber todo un tema de medidas de seguridad informática, porque al comienzo, cuando la gente se fue a trabajo en casa, cuando empezó la pandemia, esto fue más o menos ves y trabaja desde tu casa. No hubo ningún tipo de solicitud, comunicación formal, acuerdos escritos. Entonces, definitivamente, el decreto 649 de abril de 2022 nos trajo una serie de obligaciones. Informar a la RL, procedimiento de desconexión laboral tiene que existir, capacitación en tecnología a los trabajadores, inclusión en el sistema de gestión, mecanismos de comunicación para reportes de accidente de trabajo, para reportes de violación de la política de desconexión de acoso, programas de protección y capacitación a los trabajadores en casa.
El trabajador también tiene unas obligaciones, cuidado integral de su salud, participar en las actividades del sistema de gestión, hacer reporte de los incidentes y accidentes, atender las instrucciones de seguridad informática y sobre todo, y ahí es donde yo más incumplimientos he visto, informar el lugar desde el cual están trabajando. Las ARLs tienen que acompañar este proceso, tienen que incluir el trabajo en casa en las actividades de prevención, tienen que acompañar a los empleadores en la guía para prevención de los riesgos, educar a trabajadores y empleadores, asesorarlos en los temas de trabajo en casa y en las buenas prácticas y medidas para prevenir riesgos laborales. Siguiente. El trabajo en casa, entonces, tiene la posibilidad de que las herramientas las entregue el empleador o también que se compense al trabajador por el uso de sus herramientas propias. Puede darse alternancia. Esto es una cosa importante. El trabajo en casa me permite a mí también decir, no es que estás en trabajo en casa permanente un mes, no. Es que podemos pactar que vas a estar durante este mes en trabajo en casa los martes y los jueves, porque resulta que tú tienes una situación excepcional familiar y esos 2 días te toca a ti estar en el hogar para atender determinada circunstancia o persona o situación. Trabajo en casa desde el exterior requiere autorización del empleador y deberá implementar acciones para cobertura en el tema de seguridad social. Ojo con esto. Ojo con esto porque nuestro sistema de seguridad social no está diseñado para tener coberturas por fuera y el riesgo lo asume el empleador. Siguiente. Trabajo remoto. Esta es otra forma de ejecución del contrato de trabajo en el cual toda la relación laboral, desde el inicio hasta su culminación, se debería dar de manera no presencial. Esto está pensado para que ni siquiera conozcas al trabajador en el proceso de entrevistas, ni para firmar formularios de seguridad social, para que todo se dé online. No tiene algunos puntos en común con la ley de teletrabajo y con la ley de trabajo en casa, pero es bastante diferente en su sustancia, porque no está anclado en una relación presencial, sino en una relación 100% virtual. Y cuando se pidió esta reglamentación, trajo un tema de obligación de flexibilización para las personas que tienen a cargo el cuidado de adultos mayores o de menores de 14 años. Y eso hizo que muchas empresas le tuvieran miedo a esta modalidad porque dijeron, no, entonces si contrato un trabajo remoto, voy a tener el problema que es que después me va a imponer el trabajador una flexibilización que yo no puedo tener porque yo necesito que él esté conectado en estos horarios, porque por ejemplo es una persona de call center y yo le asigno unos turnos y esa persona tiene que conectarse en esos turnos. A mí no me sirve que porque tenga responsabilidades familiares me cambie los turnos, porque tiene que darse la atención de servicio al cliente en esas franjas horarias. Entonces se expidió este decreto 555 y esa parte se morigeró, se flexibilizó bastante porque ya no es que el trabajador tiene un derecho adquirido a exigir esa flexibilización, sino que hay unas consideraciones especiales y tiene que acordarse de mutuo acuerdo. Están las obligaciones del empleador, obviamente generar el contrato, informar a la ARL, incluir en el sistema de gestión, tener mecanismos de comunicación, suministrar equipos de trabajo, entregar copias del contrato y de la política de trabajo remoto al trabajador, verificar virtualmente condiciones de higiene, tener la política de desconexión laboral, adelantar
los exámenes médico-ocupacionales muchas veces a través de telemedicina. El trabajador tiene que utilizar los elementos de protección personal si es que se requieren, participar en el sistema de gestión, reportar los accidentes, atender todas las instrucciones de seguridad informática, porque obviamente ese es el canal en el cual será a través de temas de informáticos que se dará todo el trabajo y obviamente que cuidar la información del empleador y de sus clientes, informar el lugar de trabajo y cualquier cambio y restituir los equipos en buen estado si es que está trabajando con los medios del empleador. Promover cumplimiento de normas de seguridad y salud, guía para prevención de riesgos. Estas son las obligaciones de la ARL. La ARL es el órgano asesor que debe acompañar todas estas modalidades para prevenir, para indicarle a los trabajadores qué medidas deben tomar de cara a los riesgos a los que están expuestos cuando trabajan remotamente o trabajan en una modalidad de teletrabajo o trabajan en casa, porque los riesgos van a variar en función desde el lugar desde el cual están trabajando, lógicamente. Y acompañar a las partes en todo este proceso de adaptación. Siguiente. Bueno, era este tema, podemos pasar sobre esto porque ya se los expliqué que era la flexibilización que ya se dio para que en el trabajo remoto pudiese existir un acuerdo para que los trabajadores puedan atender responsabilidades familiares cuando tienen a cargo menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores en primer grado de consanguinidad que convivan con el trabajador remoto. Pero tiene que darse un proceso, o sea, es de mutuo acuerdo, el empleador tiene que ser notificado, el horario que está proponiendo el trabajador no tiene ni debe afectar la operación del empleador. Siguiente. Siguiente. En el trabajo remoto también obviamente hay que dar auxilios compensatorios de servicios públicos, las herramientas, como les dije, las puede dar el empleador o también puede usárselas del trabajador y tiene que haber una compensación, un acuerdo para esto. Y los horarios también pueden ser flexibles y debe haber, pueden, no tienen, pueden ser flexibles y debe haber, obviamente, respetarse en función del cargo que ocupe el trabajador el derecho a la desconexión, porque recuerden que el derecho a la desconexión no aplica de la misma manera para todos los trabajadores, hay excepciones frente a los trabajadores de dirección, confianza y manejo o algunos trabajadores que tienen unas funciones que requieren, digamos, atención permanente. Siguiente. La caducidad de las acciones derivadas de acoso laboral. En estos últimos 5 minutos voy a pasar muy rápido. Esto es bastante sencillo. Antes, las acciones derivadas de acoso laboral tenían que interponerse en un plazo de 6 meses después de la fecha en la que hubiesen ocurrido las conductas. Para iniciar los procedimientos judiciales, porque las demandas de acoso laboral tienen un procedimiento especial. Ya había jurisprudencia, la Corte Suprema había dicho esto, pero ahora ya es una realidad jurídica. La ley 2209 modificó el artículo 18 de la 1010 de 2006 y el plazo para presentar las demandas o las acciones de acoso laboral es de 3 años. Entonces yo puedo tener una demanda en el 2020 del 2022 de una situación del 2019. Siguiente. La Ley de Justicia Digital. La Ley 2213 consagró como permanentes unos artículos de un decreto, que es el decreto 806 de 2020, que fue expedido para la transición a la justicia digital de manera temporal durante la pandemia. Y se busca implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los trámites judiciales, flexibilizando las formalidades y generando de igualdad frente a la atención
de el servicio al público o atención de los despachos judiciales. Entonces, se pueden conferir mediante mensajes de datos, poderes, es decir, no se requiere ya la formalidad del poder escrito con presentación personal ante notario, el sello, ya esa parte se puede dar. Yo puedo conferir el poder por correo electrónico. Deberá incluirse la dirección de correo del apoderado, que deberá coincidir con la escrita en el Registro Nacional de Abogados. El envío de las providencias puede darse el tema de las notificaciones también por correo electrónico, y los juzgados van a enviar las providencias por correo electrónico. Aquí hay un tema, y es que las notificaciones no se sienten surtidas el día que mandan el mensaje, sino 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Eso quiere decir que no podemos dejar desatendidos los correos electrónicos de notificaciones judiciales en las compañías por periodos superiores a 48 horas hábiles, porque como llega una notificación, por ejemplo, de una tutela, y esa persona estaba de vacaciones, cuando regrese ya va a tener vencido el término la compañía. Una de las medidas que les digo que tomen y que he visto funciona muy bien es que el correo de notificaciones judiciales tiene una dispersión de cuentas de correo, y no le llega a una sola persona, sino a distintas áreas de la compañía en distintos momentos, para poder, digamos, si una persona no lo ve, que lo vea otra. Siguiente. Bueno, esto tiene que ver con utilización de medios tecnológicos en las audiencias. Las audiencias se van a poder realizar virtualmente o con conexión telefónica. Esto va a simplificar muchísimo y va a ahorrar costos, porque a veces los demandantes o los demandados o los testigos tenían que trasladarse a otro país, a otra ciudad, a otro eh, lugar, y esto generaba muchos gastos, y además hacía ineficiente, porque muchas veces se tenía que cancelar porque la persona no podía trasladarse. En fin, creo que esto es una buena noticia para todos, que se haya modernizado nuestra justicia. Y les presento a Daniela Duque, de mi equipo, que les va a contar, los que quieran permanecer 5 minutos más, sobre esta nueva norma muy importante que trajo los incentivos para la contratación de pospenados. Gracias, Carolina. Buenos días para todos. En estos últimos minuticos vamos a hacer un recuento muy corto de los incentivos y beneficios económicos que reguló la ley 2208 en el marco de la promoción y la creación de acceso de oportunidades al mercado laboral para la población pospenada, es decir, las personas que tuvieron una pena privativa de la libertad y ya recobraron su libertad, o aquellas personas que están en este momento cumpliendo una pena privativa de la libertad, pero tienen permiso de trabajo. Entonces, digamos que el objetivo principal de esta ley es traer dos incentivos en relación con el pago progresivo de los aportes a parafiscales con destino a caja de compensación con respecto de este personal pospenado que contraten las empresas. Entonces, tenemos unos rangos para la aplicación de los beneficios. Cuando el porcentaje de la población pospenada que ingrese a una compañía esté, digamos, en al menos el 1% de la nómina actual, por el primer año grabable va a haber una disminución, o digamos se va a pagar únicamente el 80% del valor de los aportes con destino para fiscales, caja de compensación únicamente, y en el segundo año de la contratación va a haber un pago reducido en un 10%, es decir, solo se va a pagar el 90%. Y así sucesivamente, como ven en pantalla, el beneficio de progresividad en el pago se incrementa con respecto de la cantidad de población pospenada que se contrate mediante contrato de trabajo a término fijo o indefinido.
La ley no consagró la posibilidad de hacerlo por medio de contrato de obra o labor determinada. Y este mismo beneficio tiene, digamos, un mayor impacto o ventaja para aquellas empresas que además las personas pospenadas que contratan tienen como un enfoque de género, entonces que cuando estas sean de al menos el 60% sean mujeres o mujeres y hombres transgénero, el beneficio de reducción en el pago de los aportes con destino a caja de compensación para estas personas es aún mayor. Entonces, como ven, digamos en este caso, empieza en un rango como del 50% y puede disminuir hasta en un 90%, es decir, pagando únicamente el 10%. Todos estos beneficios que les acabamos de comentar operan únicamente para empresas que tengan más de 100 empleados o al menos 100 empleados en su nómina. El tiempo de contratación realizado deberá ser igual al tiempo de duración de los beneficios. Todavía está pendiente la reglamentación del PILA. Esta es una ley muy reciente, tiene menos de un mes de expedición. Todavía está pendiente la reglamentación para que en la planilla de aportes se pueda marcar, digamos, esta particularidad con respecto a estos trabajadores que tienen la condición de pospenados para que el sistema haga la reducción a la que haya lugar según el porcentaje de contratación en los aportes a caja de compensación. En el marco de esta ley, el Ministerio de Trabajo va también a tener que reglamentar la creación de un sello diferenciador que se llama Segundas Oportunidades, que va a ser un sello que va a diferenciar las compañías que contraten población pospenada y, por supuesto, digamos, los costos y todo el trámite va a estar a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, esto es un breve recuento de este beneficio que nos trae esta nueva ley. Si necesitan información adicional sobre esto, por supuesto les vamos a compartir la presentación para que puedan ver los porcentajes y los detalles para no quitarles más tiempo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, logramos hacer en el tiempo que nos fijamos, que es en una hora, el repaso de todos los temas que traíamos para este comité. Quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron acompañándonos hoy en este comité con estos temas. Quiero reiterar lo que siempre les decimos la doctora Gledys y yo, y es que este espacio es de ustedes, los afiliados de AmCham Cartagena. Déjennos saber cuáles son sus preocupaciones y temas que quieren que abordemos en el próximo comité que estará liderando, por supuesto, la doctora Gledys Carolina Vital, para tener en cuenta esos temas que les preocupan. Entonces, déjennos saber a través de Sofía y su equipo, Liliana y todos los demás del equipo AmCham Cartagena. Muchas gracias por este espacio y que tengan un buen resto de día, que disfruten su puente y les haremos llegar la presentación para que se la enviamos a AmCham para que se las haga llegar a sus correos a las personas que estuvieron hoy atentas, conectadas, y si llega a surgir alguna duda, sin pena, háganoslo saber y con todo gusto Daniela o yo las aclaramos. Que estén muy bien, hasta luego, cuídense mucho. Carolina, muchas gracias a ti y a Daniela, que tengan feliz resto de día y por supuesto a todos que tengan buen fin de semana. Muchas gracias nuevamente, que estén muy bien. Muchas gracias, Sofía. Chao. Estamos atentos también a cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer llegar por correo electrónico y con gusto se la remitimos a Carolina o a Daniela. Gracias.